Dios les bendiga, buenas noches, bienvenidos a esta nueva reflexión para el alma. Nos da mucho gusto saludarle, con mucho cariño, mucho respeto. Saludamos a nuestro hermano Héctor Bamaca, a nuestra hermana Rosa López, le damos la bienvenida. Esperamos que podamos gozarnos en esta noche, en esta transmisión que estamos teniendo. Qué bueno que podemos juntarnos para adorar a Dios. Antes de todo, quiero agradecer a nuestra hermana Blanca Celaya, que estuvo tomando nuestro lugar en los últimos 4 días debido a que estamos fuera. Pero gracias le damos al Señor porque el Señor la usó y nos bendijo con sus reflexiones. En esta noche también saludamos a la hermana Flor Asensio, una sierva del Señor. Esperamos que Dios la esté bendiciendo grandemente a usted y a su linda familia, que son muy especiales para su servidor. En esta noche tenemos el tema Dios es fiel, creámosle. Dios es fiel, creámosle. Padre de la gloria, te damos gracias por esta reflexión. Pedimos tu bendición, Señor. Pedimos que tu palabra se haga real en nuestros medios. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios es fiel. Creámosle. Leí la siguiente anécdota hace un tiempo. Un padre desesperadamente le gritaba a su hijo desde la calle porque el apartamento de ellos en su segundo piso había cogido fuego y la entrada estaba bloqueada. Aquel padre desesperadamente le decía a su hijo: lánzate, que aquí estoy, te espero, te voy a sostener en mis brazos, te voy a cachar. Aquel muchacho atemorizado gritaba y decía: papá, tengo miedo saltar. Aquel padre le insistía: hijo, el edificio está en llamas, lánzate, créeme que yo te voy a sostener, te voy a recibir en mis brazos. Aquel niño, gritando, llorando desesperadamente, le pedía ayuda. Aquel padre se desgarraba en su interior porque no podía hacer nada más por ayudar a su hijo. Aquel padre le gritó por última vez: hijo, yo soy tu padre y nunca te he dejado caer. Aquel niño, como pudo, tomó fuerzas y dijo: papi, voy a brincar porque yo sé que tú nunca me vas a dejar caer. Aquel niño creyó a su padre, se lanzó al vacío y aquel padre pudo sostenerlo en sus brazos, recibirlo, cacharlo. Hermanos míos y amigos, ¿sabía usted que Dios es fiel y poderoso para que cuando usted claman los justos, dice la Biblia, y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias? Usted y yo debemos de creer que en nuestras angustias, en nuestras luchas y debilidades, hay un Padre celestial que está preparado para recibirnos, está preparado para podernos sostener y ayudar en los momentos cuando no podemos. Por eso que esta reflexión se titula Dios es fiel, creámosle, porque es posible que usted también esté en un momento de aflicción, de prueba, de tribulación, de angustia, y no haya nadie que nos sostenga. Pero Dios dice que gustad y ved que Jehová es bueno. Salmo 34, 8. Jehová, Dios es bueno, y como un padre bueno, no va a dejar a sus hijos caer en el vacío. Dios nos va a sostener en sus manos. Y mire lo que dice Tito 1:2. Me gustaría que usted
y yo podamos leer lo que dice Tito 1:2, porque esta palabra es una palabra fiel y verdadera. Le quiero rápidamente invitar a que usted se concentre en este hermoso texto que dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ve aquí que el apóstol Pablo está señalando un principio fundamental en la fe evangélica, en la fe que Dios quiere que tengamos sus hijos, que Dios prometió ser fiel, que Dios prometió estar ahí como aquel padre que le decía a su hijo: hijo, lánzate, yo soy tu papá, yo te voy a sostener. Porque hay momentos que no sabemos si Dios nos escucha, si Dios está ahí, porque está muy oscuro. Las densas tinieblas alrededor de nosotros, de las circunstancias adversas, nos afligen. Y usted y yo no sabemos si damos ese paso de fe. ¿Nos respaldará Dios? ¿Escuchará Dios nuestra súplica en este momento de grande aflicción? No podemos. No tenemos fuerzas. Tenemos un desafío por delante. El camino es difícil. ¿Nos acompaña Dios en este trayecto? ¿Está Dios allí llevándonos de la mano? ¿Es fiel Dios para sostenernos? Yo sé que son preguntas reales, justas, y que todos en algún momento nos hayamos hecho. Pero el apóstol Pablo señala aquí en Tito que Dios es fiel, y dice, y no miente, y Él lo prometió. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros los padres a veces quedamos mal con nuestros hijos porque les prometemos algo que no cumplimos. Hay veces que nos prometen y no cumplen y nos sentimos mal. A veces perdemos credibilidad, porque si hay algo que destruye la credibilidad de una persona es cuando no cumple la palabra y somos infieles. Pero cuando el apóstol Pablo dice que Dios nos ha dado esta esperanza, la cual Dios que no miente, porque Dios es verdadero, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando se trata de las cosas de Dios, usted y yo debemos tener fe en Él, confianza en Él. ¿No dice eso Hebreos 11:1? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, certeza de algo que estamos esperando, la convicción de algo que no se ve. Convicción es esa creencia firme, inconmovible, de que Dios es el que promete, Dios ha de cumplir, Dios nos ha hablado, y usted y yo debemos tener esa confianza que Él va a estar allí y no nos va a dejar solos ni abandonados. La fe, amados, nos hace tener esa certeza de caminar aún en oscuro, como aquel niño que estaba el edificio en fuego y que el padre le decía: lánzate porque aquí estoy. Papá, no te veo, pero mi hijo, tú conoces mi voz, yo estoy aquí, lánzate, aquí estoy para sostenerte. Eso quiere Dios que nosotros también tengamos, esa confianza y convicción que a cada paso que damos, aunque haya neblina en el camino, aunque haya oscuridad, y aunque, hermanos míos, lo que nos está pasando no tiene una explicación clara a nuestro entendimiento y razonamiento, le pregunto: ¿estamos dispuestos a creer que Dios va a obrar, que Dios se va a manifestar, que Dios va a trabajar en nuestra crisis? La fe y la esperanza van de la mano. La fe y la convicción en Dios nos hace tener esperanza, porque sabemos que la fe
nos dice que Dios no miente, que Dios puede que tarde en nuestra agenda, pero Dios nunca llega tarde en su agenda. Él determina el momento, el método, la manera en que ha de obrar, y con cada uno va a tratar diferente. El problema es que nosotros no estamos sintonizados, sincronizados con la voluntad de Dios. Y creemos que Dios se mueve con el reloj nuestro. Dios tiene una agenda, un calendario, un reloj que no es digital. Dios tiene en su mente, en su calendario divino, el momento en el que ha de intervenir. No llega tarde y no llega temprano, llega justamente a tiempo. El asunto es que debemos de creer que aunque no llega en el horario y en la manera que nosotros tenemos expectativas, Dios ha de obrar a su manera y a su tiempo. ¿Cree usted que Dios es fiel? Pues es importante. La fe no consiste, hermanos míos, en evocar por medio de un acto de nuestra voluntad un sentido de certidumbre de algo que va a acontecer. En otras palabras, fe no es tener una corazonada de que algo que puede suceder, está sucediendo o va a suceder. La fe reconoce que lo que Dios ha prometido es real. ¿Me entendió? No es una corazonada, sino una certeza de que lo que Dios ha prometido es real. Pero a veces nos cuesta aceptar que la realidad nuestra no es la realidad de Dios. Nuestras percepciones, nuestros prejuicios, nuestros deseos humanos muchas veces son estorbo para Dios glorificarse. Por eso Cristo oró al Padre: Dios mío, hágase tu voluntad. Porque en la parte humana estoy seguro que el Señor quería un camino más fácil. Pero el camino era difícil y decía: Padre, si es posible, beba yo esta copa de aflicción, este trago de aflicción y de amargura, porque sabía lo que esperaba. Pero la esperanza nos hace confiar y esperar que en su debido momento, en su debida manera, Dios va a contestar y va a ser glorificado. ¿Tiene usted, amigo mío, esa convicción de que Dios está trabajando en su problema aunque usted no lo vea? ¿Se acuerda que fue en la noche cuando todos estaban durmiendo allá en el desierto de Sinaí, ya para cruzar el Mar Rojo? En aquellas circunstancias difíciles, Dios de noche mandó un viento que abriese el Mar Rojo en dos. Y se formaron dos paredes. Tal vez no lo vieron ni lo escucharon en la noche, pero Dios seguía trabajando en la oscuridad de la noche. Dios también trabaja de una forma que a veces no lo entendemos, porque Él tiene su tiempo, su manera. Nosotros a veces intervenimos. Nosotros a veces nos adelantamos. ¿Se acuerda que a Saúl se le dijo que esperase? Que Samuel iba a llegar, que iba a hacer ofrenda, pero Saúl se adelantó porque Samuel se tardaba. Y cometió el acto profano y sacrilegio y de rebelión en sacrificar algo que no le correspondía a ningún civil ni a ninguna figura del Estado, sino que era expresamente una directiva divina que fuesen las ofrendas y sacrificios hechos solo y únicamente por sacerdotes. Nosotros a veces queremos meter nuestra cuchara en asuntos que solo le corresponden a Dios. Le pregunto, ¿está permitiendo que Dios trabaje? ¿O está haciendo las cosas
a su manera, por su criterio. Cuando tenemos fe en Dios, creemos que lo que le estamos pidiendo es algo verdadero y que nos regocijamos en el conocimiento de dicha verdad, porque lo que le estamos pidiendo a Dios es algo real. Y luego de que le creemos y nos regocijamos en la realidad, en la verdad, Dios, yo te creo que tú vas a abrir la puerta. Y usted y yo le gemimos a Dios y le lloramos a Dios. Nos regocijamos en creer y en esperar, aunque la carne se aflige. Nos hace descansar, sabiendo que lo que Dios dijo es real y que Dios cumple su promesa. Y nos vamos a acostar no en amargura, no en crisis, no en titubeo, sino en la certeza. Creemos que Dios va a obrar. Creemos que Dios va a ser glorificado, aunque yo no lo entienda. Pero no es una corazonada, no es un mero impulso, no es un mero deseo que se cumpla. Es la confianza. Esa confianza que nos hace creerle a Dios y que esa fe que tenemos en Él, al creerlo, al esperarlo, al tener certeza en nuestro corazón, se convierte como en el cumplimiento profético, en la profecía, en una profecía, porque la profecía es de Dios y lo que Dios dice lo cumple. Y si Dios te lo ha prometido que te va a dar ese trabajo, Dios te lo va a dar. Y si Dios te ha prometido salvar a tus hijos, Dios lo va a salvar. Y Dios ha prometido liberarte o librarte de esta tentación, de esta lucha, de esta circunstancia. Dios lo va a hacer. Entonces, tú te acuestas creyendo que se lo has pedido de acuerdo a su voluntad. Y que Dios, que es fiel y que cumple sus promesas a pie y juntilla, que no cambia, que no muda, que no retrasa su voluntad. Entonces usted y yo le decimos: Señor, yo me voy a acostar con la convicción de que mañana, de que en el tiempo que tú quieras, vendrá la respuesta. Yo estoy orando por mis hijos, yo estoy orando por mis hermanos, yo estoy orando por este trabajo, yo estoy orando por sanidad. Y tú le crees a Dios y tienes la convicción que el Dios que te ha salvado, el Dios que te lo ha prometido, ha de concederte ese deseo de tu corazón. No porque Dios sea un Santa Claus, sino porque Dios mira que tú ejerces fe y confianza en Él. Te vas a descansar creyendo que lo que le estás pidiendo es real y que se ha de cumplir a la manera de Dios, no a la manera de nosotros, sino a la manera de Dios. Entonces, cuando tienes esa convicción, crees que Dios es fiel, crees que estás orando en la voluntad de Dios, Dios transforma esa confianza en un acto profético y dice: tú has pedido, se te va a dar. Así le dijo a Salomón. Pidió de acuerdo a la voluntad de Dios. Le dijo: Dios, yo no quiero riqueza, yo no quiero otra cosa sino ciencia tuya para yo guiar a tu pueblo. Permítame decirle que Dios le concedió a Salomón porque supo pedir. La fe tiene que ser expresada correctamente. No es pedir para nuestros deseos y caprichos, como dice Santiago. Porque a veces Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Usted lo puede ver en Santiago capítulo 4. Pedís para vuestro deleite. Entonces, con razón, algunas cosas no se hacen realidad. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo cosas necias. ¿Le daría a usted un cuchillo a un hijo? ¿Le daría un bote de veneno a alguien que inocentemente no sabe lo que está pidiendo? No. Pero nosotros creemos que si pedimos y Dios no nos concede algo es porque
no teníamos fe o que Dios no quiso. No, a veces nuestras peticiones no van con fe puesta y alineadas con la voluntad de Dios. Y por eso nos sentimos desilusionados, defraudados después de las cosas, porque no entendimos el propósito de Dios. Y hay personas que dicen, ya no voy a pedir, ya no voy a orar, ya no voy a ayunar. En otras palabras, para ellos tener fe es que Dios haga lo que ellos quieren que haga. Fe para algunas personas es que Dios cumpla su deseo. Pero hay cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios quiere que usted y yo le creamos de la manera correcta. Dios quiere una fe genuina en sus promesas. Una fe obediente, una fe sometida, una fe que espera, una fe que se somete a la voluntad de Dios. Si las cosas no suceden, no es porque Dios esté enojado con usted o tiene pleito con usted. Es cierto que Dios, hermano, a veces está enojado con usted. Está Dios dolido por nuestra desobediencia, rebelión o incredulidad. Pero si Dios no tiene pleito con usted, entonces usted y yo debemos de acercarnos a Él y entender sus propósitos. Entender qué es lo que quiere hacer y cómo Él quiere manifestarse en nuestras vidas. Hay personas que tienen fe en su fe. ¿Me entendió? Tenemos fe en nuestra fe y no es fe en nuestra fe. Nosotros tenemos fe en el Todopoderoso, en Jehová Shalom, en Jehová Nisi, que es Jehová mi bandera, Jehová Shalom, Jehová es mi paz. En Jehová Jireh, Jehová es mi proveedor, Jehová mi sanador. Esa es la promesa que Dios quiere que tengamos. A veces nuestra confianza y fe la ponemos en mi oración, en mi fe, y nos olvidamos que la fe debe ser puesta y dirigida en Dios. Dios es el objetivo de nuestra fe. No es la palabra, el buen deseo de alguien, no es la promesa de un hombre, porque los hombres muchas veces nos desilusionan. Pero Dios quiere que ejerzamos confianza y nos mantengamos firmes, llueva, truene o relampaguee. Se enoje el diablo. Usted deje que el diablo se enoje, patalea, se muerda la oreja, pero usted no se desanime. Manténgase creyendo en Dios, poniendo su fe no en usted mismo, no en sus recursos, no en la palabra de alguien. No, fe alineada con la voluntad de Dios. Porque a veces nuestra fe está alineada con nuestros intereses, con nuestros propósitos, y Dios quiere que nosotros tengamos y utilicemos nuestra fe de la manera correcta. No van a ser los resultados palpables en el tiempo y la manera que usted quiere. La fe no dice, veo que esto es bueno, que esto me conviene y Dios me lo tiene que dar o mandar, simplemente porque esto es bueno, porque esto me conviene, porque esto me gusta, porque esto me entretiene, me lo tiene que dar Dios. El hecho que te gustó una casa, dice, esta casa me gusta, esta casa... ¿Tiene que Dios darte esa casa? ¿No será que Dios te quiere dar una mejor? Una que puedas pagar, una que no te va a robar la salvación, una que no te va a quitar de venir a la iglesia, una que te va a mantener sencillo y agradecido. ¿Por qué pedir algo que no nos conviene? Y ahí está la razón por qué hay tanta desilusión y desánimo en nosotros. Pedimos, pero pedimos mal. Así que la fe no quiere decir, esto me gusta, esto es bonito, y Dios tiene que complacérmela, porque yo soy el niño lindo de Dios. Todos somos hijos de Dios, todos somos hijos lindos de Dios. Pero el hecho de que Él nos ame no quiere decir que Dios tiene que cambiar todos sus planes para complacernos. No, usted y yo somos hijos y debemos de ser hijos obedientes de Él. Debemos
tener gratitud a Dios, resignación a lo que Él permite y nos manda y nos da. Porque hay cosas que Dios nunca nos las dará en esta vida ni en la otra. Porque van en contra de sus propósitos. Sus propósitos son esos planes que Dios tiene. Y a veces nos hará pasar por esos procesos que son etapas y eventos y situaciones difíciles que no entendemos y no nos gusta. A veces pensamos que la fe es, esto me gusta, esto me conviene, yo lo quiero. ¿Y qué si Dios quiere que tú esperes y pases por un proceso más largo? La fe declara, Dios ya lo hizo. Dios ya lo mandó. Dios ya abrió la puerta. Dios ya hizo el milagro. Porque pedimos en su voluntad, conforme a su propósito, conforme a su deseo. Entonces podemos decir, Señor, gracias porque yo sé que tú estás trabajando. Aunque no es la manera que yo veía. Mire, hay algunas veces que tenemos que dar gracias a Dios porque Dios cerró las puertas. Porque iba a ser una metida de pie bien grande. Gracias, Señor, porque no me diste algo. Gracias, Señor, porque cerraste las puertas. Gracias, Señor, porque te interpusiste en mi camino para que yo no hiciera mi capricho y mi regalada voluntad que me iba a llevar al fracaso y a la derrota y a la perdición. Cuando entonces pensamos así, entendemos que no es algo que se vea bonito, me conviene, sino debemos decirle, Señor, dame todo aquello que sea de tu agrado y que esté en tu voluntad. Y tú dices, Señor, yo creo que aquello que te he pedido, que te agrada, que es de tu voluntad, ya lo declaro, lo recibo, ya lo hiciste, ya vino, ya está en mis manos. Lo creo, Señor. Eso es tener fe. En Génesis 22, 1 al 3, entendemos que Dios le pidió a Abraham, dame tu hijo, tu único hijo. Y Abraham, dice la Biblia, que hizo todos los arreglos para salir con el muchacho. Dice la Biblia en el verso 3 que Abraham se levantó bien oscuro en la mañana. A veces es oscuro y no vemos claro. Abraham creyó en su corazón que iba a ser lo que Dios quería. Y Abraham, dice la Biblia, que le dijo a los siervos, quédense aquí que yo voy con el muchacho a adorar y volveremos a vosotros. Mire bien, era oscuro, se levantó muy de mañana, quiere decir de madrugada, y en lo oscuro Abraham caminó sabiendo que Dios lo llevaba de la mano. Es en los momentos oscuros cuando la fe te hace esperar en Dios. Y lo único que debemos de decirle al Señor, Señor, sosténme firme en tu mano para que yo no me suelte, para que yo camine en tu voluntad y se haga aquello que tú has dicho, porque tú eres fiel y no mientes. Padre, gracias por tu palabra y por esta reflexión. Bendigo a la audiencia en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, gracias por estar en este día con nosotros. Esperamos el día de mañana en una nueva reflexión para el alma. Dios le bendiga y buenas noches.